Starlink ha hablado de ello por un tiempo, pero la nueva versión del sistema Starlink ahora se está enviando a los clientes que se registraron hace tanto tiempo como FED. En este video, presentaré una descripción general rápida del nuevo sistema y cómo se compara con el anterior. Si ha estado esperando pacientemente, o no, su sistema, puede ser probadores beta no oficiales para el nuevo. Para aquellos como yo que han estado en el programa beta durante un año, permítanme responder su primera pregunta con la respuesta. No puede cambiar su sistema de plato redondo por el nuevo sistema rectangular. Perdón. La buena noticia para Starlink es que el costo de producción para producir un sistema es más bajo que para el sistema anterior, por lo que no perderán dinero en cada sistema e intentarán recuperarlo en volumen. Vieja broma. La mala noticia para los clientes que pensaban que menor costo se refería a ellos es que el precio sigue siendo 499 pesos. Y el costo por mes se mantiene en 99 pesos. Tanto los sistemas antiguos como los nuevos vienen con el antiguo trípode confiable para la instalación en el suelo, pero parece, en la foto, que necesitan soportes diferentes del anterior, pero no me cite. Básicamente, significa que aún puede probar su sistema inmediatamente después de su llegada para ver los resultados rápidamente. Hubo muchas quejas sobre el enrutador antiguo, por lo que aquellos que reciban el nuevo enrutador se alegrarán de que se haya actualizado en cierto sentido. En lugar de 2 canales simultáneos, el nuevo enrutador tiene 3, por lo que los nuevos usuarios deberían ver velocidades más rápidas. Aquellos de nosotros con el enrutador antiguo podríamos conectar un sistema de malla a la conexión Ethernet AUX, pero el nuevo enrutador no tiene esa característica útil. Sin embargo, Starlink pondrá esa capacidad a disposición por un precio de actualización del adaptador. Además, en el sistema antiguo, Starlink no recomienda usar el AUX ahora y dice que se omita el enrutador y se conecte directamente al conector del enrutador de la fuente de alimentación. Y, más buenas noticias. Starlink está trabajando en su propio sistema de malla para competir con Google, Eero y los demás que ya están en ese mercado. Espero ver lo que se les ocurra y si la calidad será tan importante para intercambiar en mi antiguo sistema Eero. Una pregunta muy repetida durante el año pasado sobre la longitud del cable desde el bloque de alimentación hasta el plato tiene ahora una respuesta diferente. El plato viejo tiene 100 pies de cable conectado al plato. El nuevo plato viene con 75 pies de cable desmontable. Starlink tendrá otras longitudes de cable disponibles en la tienda Starlink. No se sabe qué son, pero suponiendo que habrá una variedad de longitudes más cortas y más largas por un precio. Pero no entierre el cable ni lo coloque bajo el agua. Entonces, con el lanzamiento de más satélites y un nuevo sistema de plato actualizado y más rápido, los clientes de Starlink que han estado esperando desde principios de este año y más, recibirán el nuevo plato en cualquier momento entre ahora y finales de 2022. Starlink hace hincapié en que se envían por orden de llegada a las áreas de celda. Solo tienes que estar en la celda en la que se están enfocando. Podría ser peor. Podrías haber pedido un Cybertruck en 2019. La mejor de las suertes para todos. Hasta la próxima.